Eres parte de algo muy grande que impactará tu barrio, tu ciudad, tu país. Un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para ti, tu familia y tus amigos. Estás aquí para alabar y adorar a Jesús, para tener un encuentro con su presencia. Prepara tu corazón para oír su voz. Vamos a cantar, vamos a gritar. Bienvenido a casa. Nuestra celebración empieza en 5, 4, 3, 2, 1. Isaías capítulo 11. Vamos a leer versículos 1 al 3. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3. Y yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Diga conmigo: temor del Señor. Mira lo que dice el versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Volvamos al versículo 2 porque quiero que lo leamos juntos. Vamos a leer los 7 espíritus de Dios, se le conoce en Isaías 11:2. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Amén. Antes de sentarse, busque a unas 5 personas y dígales el título de este mensaje. Dígales: el temor que me guarda. Vamos, dígaselo a 2 o 3 personas más, atrás, adelante, y dígale: el temor que me guarda. Amén. Siéntese, por favor. ¿Cuántos han estado los 2 primeros domingos de esta serie? Levánteme la mano. Ok. ¿Cuántos hoy es la primera vez que vienen a la serie? Wow, bastantes. ¿Dónde estaban hace 8 días? ¿Dónde andaban metidos? Estamos desarrollando una serie que se llama Temor a Dios. Diga conmigo: temor a Dios. Sin contar este domingo, nos faltan solo 2 domingos más para terminar la serie. Y por si usted no se ha dado cuenta, bueno, hoy usted va a saber, pero cada domingo esto va a ir en aumento. Cada domingo la presencia de Dios va a aumentar. Y hoy lo que Dios va a ser impresionante. Se lo digo porque esta mañana ya el Señor como que me dio una muestra. Es como cuando uno va a los supermercados y uno está, casi siempre son esas galletitas que les echan alguna mermelada, alguna cosa encima y le dan a uno la muestra. Algo así me pasó a mí esta mañana mientras me terminé de preparar. Como que el Señor me dio la muestra de lo que iba a pasar. Y va a estar bueno, créame, va a estar bueno. Pero en esta tarde quiero hablarle acerca del temor que me guarda. Dígalo conmigo otra vez: el temor que me guarda. Hay algo en la gramática que es interesante y son las palabras homónimas. Las palabras homónimas son aquellas que se dicen igual, pero que tienen un significado diferente. Y aún las palabras homónimas se dividen en varias categorías, pero una es lo que se conoce como las homógrafas. Y una palabra homógrafa es que se escribe igual que otra, o sea, es la misma escritura, pero el significado cambia. Entonces mire lo que descubrí. Tengo varios ejemplos que darle. Por ejemplo, la palabra amo. Amo. ¿Qué significa amo? ¿Qué significa? Un jefe, un señor, un amo. Pero también amo se puede usar en el verbo amar, ¿sí o no? Yo amo a mi hermana, yo amo a mis papás. Mire esta otra: borrador. ¿Qué significa la palabra borrador? ¿Qué es un borrador? Todos me hacen así. El colombiano es bien sabe explicarse con las mañas. ¿Qué es un borrador? ¿Cuántos han usado un borrador en un tablero? ¿Verdad? O en un lápiz. Al final de un lápiz siempre hay un borrador.
Pero si aquí hay algún escritor, también sabe que borrador, ¿qué significa la palabra borrador? Un escrito que no está finalizado, sino que está en borrador. Quiere decir que se pueden hacer cambios, que es editable. Mire esta otra, canal. ¿Qué es un canal? Un medio. ¿Y usted cómo lo usa? ¿Cómo usa la palabra canal? Se puede usar como un canal por donde pasa el río, ¿sí o no? Canal de agua. Pero también es ¿qué? Canal de televisión. Entonces diga conmigo, homógrafas. Quiere decir palabras que se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Mire la última aquí, ¿cuál era? Gato. Esa es buenísima. Quizás en otros países no nos entiendan, pero aquí en Colombia sí. ¿Qué es un gato? Un animal que algunos de ustedes tienen en la casa. Pero también si usted es conductor o taxista, o usted por lo menos maneja, ¿qué es un gato? El cuchiflí, dicen. El cuchiflí es ese que uno le mete cuando se pincha para cambiar la llanta. Entonces son palabras que se escriben igual, pero tienen significado diferente. ¿Por qué es necesario empezar con esto? Porque así pasa en la Biblia con la expresión temor. La palabra temor se escribe igual, pero tiene diferentes significados. Diga conmigo, el temor que me guarda. De ese temor es que vamos a hablar esta tarde. Y mire, anote lo siguiente. A lo largo de este mensaje le voy a dar 4 definiciones de lo que es el temor de Dios. Esa es la pregunta que vamos a tratar de definir hoy. ¿Qué es el temor de Dios? Le invito a que tome nota. Número 1, ¿qué es el temor de Dios, Juan Pablo? Primera definición: el temor de Dios es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Esa es la primera definición que le quiero dar en esta tarde. ¿Es una qué? Manifestación del Espíritu. Y por eso arrancamos leyendo Isaías 11. La Biblia dice que el Espíritu del Señor reposará sobre él, hablando de Jesús, y habla de el espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, cuando decimos que el temor de Dios es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios, quiere decir que el temor de Dios no nace en el corazón del ser humano porque sí. El temor a Dios no nace cuando nosotros venimos a este mundo. El temor a Dios es algo que se recibe y que nos lo da el Espíritu Santo. Número 2, segunda definición. ¿Qué es el temor de Dios? La palabra en hebreo para temor viene de la raíz yaré. Y yaré significa venerar, significa reverenciar y significa rendir honor a quien lo merece. Le invito nuevamente a que tome nota, anote. ¿Qué es el temor de Dios? Segunda definición, es la palabra en hebreo yaré, que significa venerar, reverenciar y rendir honor a quien se merece. Es más, aquí hay una última que me faltó, creo que no está en la diapositiva de la pantalla, pero dice: temor a Dios es respetar en sumo grado a alguien por su santidad o sus grandes virtudes. Entonces, cuando hablamos de temor, y en esta tarde cuando usemos la palabra o la frase temor a Dios o temor de Dios, usted tiene que entender que estamos hablando de eso, de una reverencia, de una honra, de un respeto por Dios, por quien es Dios, por su santidad, sus atributos. Estamos hablando de que a Dios hay que darle un honor que a nadie más hay que darle, solo a Él. Diga conmigo, temor a Dios. Eso es lo que significa la palabra temor, yarei, respeto, reverencia. Ahora, mire, anote. Hay 2 clases de temor. Hay 2 clases de temor. Uno lo vamos a definir de la siguiente manera: miedo y fobia. Esa es una clase de temor, miedo y fobia. La segunda clase de temor de la que hoy vamos a hablar es lo que yo llamo el temor santo y reverente. Temor santo y reverente. Un temor profundo de respeto, de honra. Acompáñame a Éxodo capítulo 20.
Vamos a ver la diferencia de este temor. Éxodo capítulo 20. El versículo 18, y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional porque define un poquito mejor las palabras. Éxodo 20, 18 en la NBI. Dios decide mostrársele al pueblo. Yo hablé de esto el primer domingo de la serie. Dios decide mostrársele al pueblo su gloria desde el monte. Y mire lo que dice Éxodo 20, 18. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban ¿de qué? Dígalo fuerte, porfa. De miedo. Y se mantenían a distancia. 19. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Versículo 20, por favor, subráyelo. No arranque la hoja, pero sí subráyelo en su Biblia, porque mire lo que dice Éxodo 20, 20. Dice: Moisés le respondió: no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Déjenme ese versículo en la pantalla. Aquí está clarita la definición de los dos temores. El pueblo está enfrente de la montaña donde Dios está manifestando la gloria. Ponme el versículo en la pantalla, porfa. Y el pueblo se aleja. El pueblo no quiere hablar con Dios. El pueblo quiere que Moisés vaya. Y Moisés les dice: no tengan miedo. No tengan miedo. No se asusten, porque es que Dios ha venido para ponerlos a prueba. Ah, gracias, Moisés. No, ya nos estábamos asustando, claro. Para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Cómo es posible yo no tenerle miedo a alguien, pero sí temerlo? ¿Cómo es posible que Moisés le dice al pueblo: hey, Dios no está viniendo para que tengan miedo, pero sí para que le teman? Pareciera como una contradicción, pareciera ilógico, pareciera, cualquiera diría, no tiene sentido. O le tengo miedo o no le tengo miedo. Por eso es que empecé hablándote de las palabras homógrafas, porque aunque se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Y aquí habla de los dos temores. ¿Cuál es el primer temor? Miedo o fobia. ¿Qué es ese miedo, Juan Pablo? Es el miedo, anote, aquí tengo las características, anótelas. El día de mañana, donde a usted alguien le habla del temor de Dios y usted diga: ay, ¿cómo así a Dios hay que tenerle susto? Usted no tiene excusa porque vino a esta serie. Ponle cuidado. El miedo o fobia, ¿cómo lo describo, Juan Pablo? Muy sencillo. Es un miedo que nace de nuestra naturaleza caída. Nace de nuestra naturaleza caída. Es un miedo que nace del pecado. Es un miedo que nace de nuestra culpa y nuestra vergüenza. Pero también es un miedo que nace de nuestra falta de confianza. Ese miedo, el que es un miedo, es una fobia, es el miedo que no te deja avanzar. Es el miedo, y yo no estoy hablando solo de tenerle miedo cuando apagan las luces en la casa y usted escucha un ruido. No, ese no es realmente un miedo. Estoy hablando de cosas a las que le tienes pavor, miedo. Y ese miedo que todo ser humano siente, porque todos lo sentimos, todos. Nadie puede decir: no, a mí nunca me da miedo. No, a todos. Ese miedo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? De nuestra naturaleza caída, de nuestro pecado, de nuestro orgullo. Ese miedo viene como producto de nuestra separación de Dios. Mira al vecino y pregúntele: ¿usted a qué le tiene miedo? ¿Cuáles son sus miedos? Y respóndale tranquilo. Por ejemplo, yo conozco un paisano por ahí, amigo mío, y es de mi familia, que le tiene miedo a los insectos. Yo un poquito, pero él más. Sí, se están riendo aquí los que lo conocen. Un mosquito va pasando en la casa y llegan a ver una cucaracha o algo y pegan el grito. Es un miedo por ejemplo, hay gente que no se atreve a manejar, por ejemplo, porque tienen miedo, les da miedo. Yo sé que aquí no pasa, eso pasa en la sede de Usme, pero allá les da el miedo.
hay miedo a las alturas, hay cantidades de miedos y de fobias. ¿Y de dónde nace ese miedo, ese temor? Nace de nuestra naturaleza caída. Como somos seres caídos, como somos seres que nos separamos de Dios, entonces entró en nosotros un miedo. Y ese miedo nos lleva a protegernos, a cuidarnos. Note usted que el pueblo le dice a Moisés: Moisés, ve tú y tráenos la razón, tráenos el mensaje de lo que Dios nos quiere decir. Porque es que qué tal que nos acerquemos mucho a Dios y muramos. Entonces, este miedo del que le estoy hablando, este primer temor, que es una fobia, es un miedo que siempre está a la defensiva. Es un miedo que hace que tú no avances, que tú no crezcas, que tú no emprendas, que tú no tomes riesgos, porque es un miedo que te paraliza. No sé si me estoy explicando. Ese es el primer miedo. Es un miedo que hace que tú no confíes en la gente. Es un miedo que hace que ya no quieras entrar a ninguna relación emocional, porque los novios pasados o las novias pasadas te defraudaron, te hicieron doler, te hirieron, y entonces ahora tienes miedo. Le tienes miedo al compromiso, le tienes miedo a una relación formal, tienes miedo. Diga conmigo: miedo. Y todo lo experimentamos. Por ejemplo, con lo que pasó el viernes, fallece una persona cercana a uno, e inmediatamente como que entra un miedo a uno a decir: me puede pasar a mí, le puede pasar a mi familiar, le puede pasar a mi hermano, le puede pasar a mi cónyuge, le puede pasar a mis hijos, le puede pasar. Y entra como un miedo. ¿De dónde viene ese miedo? De nuestra naturaleza, de nuestro pecado, del hecho que hemos sido separados de Dios. Todo ser humano que nace a este mundo nace separado de Dios, con una naturaleza caída. Y por eso es que tenemos miedos. Y cada quien tiene miedo a diferentes cosas. Pero ahora note las características del segundo temor, que es del que estamos hablando hoy, que es el temor santo, reverente. El temor santo es un temor que nace de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Pero número dos, es un temor que nace de la palabra de Dios. De la palabra. Y ahorita usted lo va a entender. Cuando vamos a la palabra y cuando uno lee la Biblia, por eso es tan importante leer la Biblia, porque si tú no la lees, nunca tendrás el temor santo. El temor reverente no va a estar en ti, porque nace de la palabra, nace de la presencia. Tercero, nace de la santidad de Dios. De la santidad de Dios. Pero número cuatro, nace de nuestra identidad como hijos de Dios. Como hijos. El que es realmente un hijo de Dios le teme a Dios. No le tiene miedo, sino que le teme. Y anote esto, por favor. Esta frase me la dio el Señor y quiero que usted la tenga. Cuando hablamos del temor a Dios, anote: no es un miedo que me inhabilita. No es un miedo que me inhabilita, es un temor santo que me guarda. Ahí debió haber aplaudido. Si yo hubiera sido usted, yo aplaudo. Lo que pasa es que no puedo porque tengo el micrófono. No es un miedo que me inhabilita, o sea, que me paraliza. No, es un temor santo que me guarda. Dos clases de temor. Entonces, no, es que mejor vamos a la palabra porque yo hablo mucha vaina. Entonces mejor vamos a la Biblia. Ella solita se explica. Mire esto: quien le tiene miedo y susto a Dios se aleja de él. Eso fue lo que le pasó al pueblo. El pueblo le dijo a Moisés: nosotros no queremos hablar con él porque nos da susto, nos da miedo, nos da fobia. Y Moisés le dice: hey, pelados, frescos, tranquilos, no le tengan miedo, solo témanle. Y pareciera una contradicción, de verdad que sí, pareciera difícil de entender. ¿Cómo así que no le debo tener miedo a Dios, pero al mismo tiempo tengo que temerle? Ya le expliqué. El primer miedo es un miedo por nuestro pecado, por nuestra vergüenza. Es un miedo que hace que yo me aleje de Dios. El segundo es un temor santo que viene de la presencia de Dios. Viene cuando yo leo la palabra de Dios, y ese temor hace que yo me acerque a Dios. Gracias.
Pregúntele al vecino, pregúntele. Se me olvidó el italiano. Pregúntele si entiende o no. Es que iba a ser que lo preguntaban en italiano, pero se me olvidó. Capichi? No, ¿qué tal mis amigos italianos se ofendan? Pero pregúntele al vecino, pregúntele, ¿entiende lo que el man está diciendo? Pregúntele. Que necesito que usted lo entienda. Dos clases de temor. Es la misma palabra. Juan Pablo, y en el hebreo, ¿qué fobia? Lo mismo, yarei, la misma palabra. Pero tiene dos significados diferentes. En el griego es la palabra phobos, que de ahí sale fobia. Pero estoy hablando ahorita del hebreo. Entonces, uno es un miedo que te paraliza. Y muchos aquí han vivido con esos miedos. ¿Has tenido miedo a emprender algo nuevo? ¿Has tenido miedo aún en tu matrimonio? ¿Has tenido miedo aún de qué le pueda pasar a tus hijos? Y ese miedo no es de Dios. Ese es un miedo que te paraliza, que no te deja pensar. Ese es un miedo que te inhabilita. Pero el temor del que hoy estamos hablando es un temor santo, reverente, puro, que hace que te quieras acercar más a Dios. Y se lo pongo de la siguiente manera: la gente que le tiene miedo a Dios es la gente que tiene algo que ocultar. Ayer yo le decía a una persona que me decía: pastor, tengo susto, tengo angustia, no sé qué va a pasar. Yo le dije: ¿qué traes de oculto? ¿Qué andas guardando? Porque si yo soy un hijo de Dios, aunque el mundo se esté derrumbando, aunque las naciones estén declarando guerra las unas a los otros, aunque haya peste y hambruna en otros países, si yo temo a Dios, si yo estoy bien con Dios, yo no le temo a nadie más. Yo no le tengo miedo a nada, ni al gobierno, ni al presidente, ni a las autoridades. A ellas no les tengo miedo. Al que temo es a Dios. Pero hay gente hoy en día que vive con unos miedos. Y el lío es que así crían a los hijos, con unos temores y con unos miedos que, discúlpeme la expresión, pero son bobadas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos llenos de tanto miedo, de tanto susto? Ay, la economía. Hoy en día usted le pregunta a las parejas jóvenes: ¿por qué no quieren tener hijos? ¿Cuál es la respuesta? Hay varias. La primera: no hay dinero. Es que eso es mucha plata, pastor. No, eso. Le tienes miedo a tener un hijo por el dinero, ya sea a quien le temes, no es a Dios. Otras: no, yo no quiero tener hijos, pastor, porque es que este mundo con lo mal que está. ¿Usted no ha escuchado eso? Uy, eso es común hoy en día. No, este mundo está cada vez peor, mamita. Eso mejor no tener chinos. ¿Para qué? ¿Para qué? Esta sociedad está más mala. Miedos. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? Porque no teme a Dios. Quien no teme a Dios, claro, le tiene miedo a cualquier otra cosa. Fue la respuesta del pueblo: no nos acerquemos porque tenemos miedo. Y Moisés les dice: cabezones, no le tengan miedo, témanle, pero no se asusten. Yo sé que poco a poco el Espíritu Santo te va a revelar lo que significa esta palabra. Entonces mire esto. Mire esto. Toca rápido porque yo sé que a las 8 de la noche usted le dan ganas de irse. Proverbios 8:13, anote esta cita. Yo le invito a que anote todas las citas. Anote hoy todo lo que Dios va a hablar y después usted en su casa lo lee, lo estudia, lo medita otra vez. Proverbios 8:13 en la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Por eso es que estamos hablando que este temor santo es un temor que te guarda, porque la persona que tiene el temor de Dios por dentro es una persona que odia hacer lo malo, que odia el orgullo, que odia la arrogancia. Cuando alguien tiene el temor de Dios por dentro, es una persona que hace lo bueno, no lo malo. Segunda cita, Eclesiastés 8:10. Esta cita es muy tremenda. También en la Nueva Versión Internacional se lo voy a leer. Eclesiastés 8:10. El predicador dice: vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo: cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo.
Y qué pena que aquí toque un tema político, pero lo que mucha gente no ha entendido, que una de las falencias del hermoso acuerdo que nuestro gobierno firmó es que al no haber justicia, al no haber castigo, al haber impunidad, eso hace que en el subconsciente del pueblo se diga: ah, pues hacer lo malo no tiene consecuencias, entonces la maldad va a aumentar. Porque la Biblia dice: cuando alguien no es castigado por su error, y escúchenme por favor los papitos que están acá, Dios los bendiga, los amo mucho, pero cuando un papá no corrige a su hijo cuando alguien hace algo malo, lo que está haciendo es incentivándole la maldad por dentro. Y se los dice alguien que recibió juguete, hermano. Pregúntenle a mi papá a ver si es verdad o no. Mis hermanos a mí nos daban duro, pero hoy hacemos lo bueno. Cuando no se castiga la maldad, se incita a que se siga haciendo lo malo. Pero bueno, yo no soy papá, eso lo dejamos para la pastoral familiar. Ponle cuidado. Siga leyendo. Versículo 12, Eclesiastés 8:12. Dice: el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. Ah, usted tiene que aplaudir ahí. Sí, tiene que aplaudir ahí. Le irá mejor al que teme a Dios y le guarda reverencia. No crea, hoy en día a muchos jóvenes les es tentativo hacer lo malo, porque como vivimos en un país donde la justicia nunca llega, vivimos en un país donde usted puede robar, hacer, y de aquí a que lo cojan, entonces pareciera atractivo. ¿Y qué es lo peor? Que hay gente en nuestra sociedad colombiana que ha hecho cosas terribles y siguen impunes. Nadie los ha castigado. Gente que violó niñas, abusaron de niñas, y porque un policía llegó y hizo un poquito mal el procedimiento, dejaron libre al violador. Y entonces la Biblia dice: hay gente que cree que hacer lo malo no va a traer consecuencias. Dice: pueden vivir muchos años, pueden hacer 100 veces lo malo, pero saben, dice el predicador de Eclesiastés, dice: hay una verdad que los que hacen lo malo no entienden, y es que a los que temen a Dios siempre les irá mejor. Siempre, no algunas veces, no, siempre. Hoy yo vine para decirte a ti: teme a Dios, reverencia a Dios, ama a Dios, honra a Dios, respeta a Dios, porque te irá mejor que a cualquiera. Alguien grite y diga: me va a ir mejor. La gente dice: pero ¿para qué hacer lo bueno si mire todos los que hacen lo malo y ahí andan sueltos? Tranquilo, la justicia humana puede que nunca les llegue, pero la divina sí. Pero a los que tememos a Dios, esta palabra a mí me hizo brincar esta mañana. Los que tememos a Dios nos va a ir mejor. Los que guardamos el respeto por Dios, los que tenemos una honra profunda por Dios, a nosotros nos va a ir mejor. Pégale un codazo santo al vecino y dígale: te va a ir mejor, te va a ir mejor. Si temes a Dios, si honras a Dios, si respetas a Dios, te va a ir mejor. Ya se me despertaron porque estaban como dormidos. Me va a ir mejor. Por eso es que cuando a veces vienen los pensamientos, o aún gente que dice: pero venga, usted tan joven y allá todo consagrado, santurrón, debería probar mundo, dróguese, ay, emborráchese al menos una vez para que pruebe, acuéstese con una vieja por lo menos para que sepa qué es eso. Encontré esta escritura que dice: no, yo temo a Dios, y como temo a Dios me va a ir mejor. Esto es para alguien. Yo vine hoy para decirte que uno de los beneficios de temer a Dios es que te va a ir mejor, te va a ir bien. O sea, por mal que te vaya, te va a ir bien. Ese debió haber sido el título de esta palabra: me va a ir mejor. Ahora mire esto. ¿Sí están recibiendo algo? Sí. Segundo libro de Samuel, capítulo 6.
Segundo libro de Samuel 6. Ya vimos las dos clases de temor. Ya le he dado dos definiciones de lo que es temor de Dios. Mire esto. Diga conmigo: a la manera del mundo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Lo voy a leer ahora en la Reina Valera. David quería traer el arca de Dios. Le voy a dar un poquito del contexto de este pasaje. Los filisteos habían robado el arca. La pusieron en el templo del dios Dagón. El dios Dagón, que era un ídolo, cayó derribado. Llevaron los filisteos, que eran los enemigos de Israel, llevaron el arca por 5 ciudades. A las 5 ciudades donde el arca fue, vino enfermedad, vino maldición de parte de Dios, porque robaron el arca. Hasta que los filisteos dijeron: nos cansamos de esto, ya no podemos soportar más que la gente está muriendo, que hay enfermedad, que hay maldición. Devolvámosle a los israelitas el arca y nos quitamos de encima el problema. Y la Biblia dice que cuando los filisteos, después de 7 meses de tener el arca, cuando fueron a devolver el arca, la pusieron sobre un carruaje de animales, y mandaron el arca. Y sí, pusieron ahí unos tumores y unos ratones hechos de oro, y mandaron el arca como un símbolo de que Dios quitara la maldición sobre el pueblo filisteo. El arca retornó al pueblo de Israel, pero nunca fue traída a la capital, nunca fue retornada donde debía estar. El rey Saúl reinó y nunca se interesó por traer el arca, que representaba la gloria de Dios para el pueblo. Pero David, cuando llegó David amaba la presencia de Dios. David era un hombre rendido a Dios. Entonces David dijo: yo necesito traer el arca a mi ciudad. Y ahí es donde entramos en segundo de Samuel 6:3. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío. Ahí están 2 nombres más para sus hijos. Hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. ¿En qué llevaron el arca? En un carro. ¿Por qué eso es importante, Juan Pablo? Porque fue la misma manera como los filisteos la devolvieron, en un carro. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La palabra temeridad significa irreverencia. Versículo 8. Y se entristeció David. Yo no sé por qué la Reina Valera tradujo eso así, porque la palabra original no es entristecerse, es: y se enojó David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9, mire lo que dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. El rey David tenía una buena intención, que era traer el arca de regreso. El problema fue la manera como lo hizo. Y por eso te quiero hablar por unos segundos de la manera del mundo. Porque Dios había estipulado claramente en la ley que el arca la debían cargar los levitas en los hombros. Eran los únicos autorizados para cargar el arca. Y también Dios había decretado en la ley que el rey, cada rey, debía escribirse él mismo una copia de la ley de Dios y leerla todos los días para saber qué era lo que Dios pedía. Por eso te dije hace unos minutos que el temor santo y reverente del que estamos hablando hoy nace de la palabra. Porque si no lees la palabra, si no amas la palabra, si no escudriñas la palabra, no tendrás el temor de Dios en el corazón. Es imposible. El temor a Dios no es algo que el ser humano hace nacer porque sí, porque es que yo quiero temer a Dios y ya. No, tienes que ir a la palabra. Y cuando te metas en la palabra, el temor de Dios va a ir brotando dentro de ti. Por eso hay que leerla, por eso hay que estudiarla. Entonces mire esto. Yo no sé si era que David no había leído la ley,
¿O es que la leyó y se le olvidó? El tema fue que él trajo el arca con el mismo método que los filisteos la mandaron, en un carro. Y hoy en día hay gente cristiana, gente de Dios, gente que ama a Dios, pero que estás tratando de cumplir la voluntad de Dios, pero a la manera del mundo, como el mundo lo hace. Eso no es lo tremendo. Lo tremendo es que hay ministerios e iglesias hoy en día en la tierra que hacen iglesia no como la Biblia dice, hacen iglesia como el mundo hace sus shows y sus eventos. Y como el mundo lo hace, entonces nosotros miramos y lo copiamos. Mira a la persona que está a tu lado y pregúntale: ¿a ti quién te inspira? Porque hay mucho joven que su inspiración es el mundo, los artistas del mundo, la gente del mundo. Y como el mundo lo hace, así yo lo quiero hacer. Y como el mundo se viste, así yo me quiero vestir. Y como el mundo habla, así yo quiero hablar. Y creemos que podemos traer la gloria de Dios a nuestra vida, pero a la manera del mundo. Diga conmigo: no se puede. ¿Y qué es lo terrible? Que Dios no regañó a Usa. Dios ni siquiera regañó a David. Cuando el arca medio se fue a caer, Usa, imagínese Usa, cualquiera diría: ay, pero el hombre tenía una buena intención, él solo quería ayudar a que el arca no se cayera. Y la Biblia dice que cuando extendió la mano para tocar el arca para que no se cayera, Dios lo hirió y murió. Pregunta: ¿eso qué le produciría a usted? ¿Miedo? Ay, tan santos, a ninguno le daría miedo. Pues ¿sabe qué dice la Biblia? Que a David le dio miedo. Cuando la Biblia dice: y temió David a Jehová, no es el temor santo, es el miedo, susto. Tan es así que la Biblia dice que David se enojó con Dios. David diciendo: pero Señor, a ver, el arca tuya duró por años aquí, casi 20 años, y nadie la trajo. Y yo que quiero hacer algo bueno, yo que tengo buenas intenciones, yo que amo tu presencia, Señor, y la estoy mandando a traer, y tras del hecho matas a uno de los que la estaba trayendo. Pero ¿por qué, Señor? La Biblia no dice que Dios haya respondido, porque muchas veces nosotros estamos esperando a que Dios se explique. Y yo hoy vine para decirte: Dios no tiene nada que explicar. Dios lo que quiere hacer es revelarse a tu vida. Él no se va a explicar, Él se va a revelar. Entonces no le pidas a Dios explicaciones, pídele que te dé una revelación de quién es Él. Dios no se puso a pelear con David: a ver, mi hijito, pero no vio que yo le dije en la ley. No. Y yo no sé por qué a veces, y qué es lo tremendo, que a veces somos así en la iglesia. Ay, Señor, pero mira yo cómo te sirvo, y mira la crisis financiera tan terrible en la que estoy metida. ¿Por qué? Dios se queda callado. ¿Será porque estás robando a Dios con tus diezmos? ¿O será porque estás dando y cuando das crees que estás comprando un milagro de Dios? No funciona. Es mejor no dar. Hay cosas que hacemos en nuestra vida que son buenas, no son malas. Traer el arca no era pecado, era algo magnífico, pero la manera como se trajo ofendió a Dios. Y hoy yo vine para decirte: no vivas tu vida a la manera del mundo. Papás que están acá, no críen a sus hijos como el mundo cría. No hagas negocios como el mundo hace negocios. No gobiernes tu empresa como los de afuera la gobiernan. No gobiernes tu casa como los de afuera la gobiernan. Ni siquiera si eres pastor o líder y me estás viendo, no gobiernes tu iglesia como los de afuera la gobiernan. No a la manera del mundo, a la manera de Dios. A la manera de Dios. No es suficiente tener buenas intenciones, no. Hay que hacerlo a la manera de Dios. A la manera de Dios. Yo no sé, pero cada domingo Dios me pone a que diga algo. Si Dios no me lo pusiera, yo no lo dijera. Y me meto en líos, de verdad. Te viera la mano de gente que escribe. Hay un problema hoy en día con muchas bandas cristianas, artísticas, musicales. Y es que queriendo hacer algo bueno, que es escribir música para Dios y
adorar a Dios, eso es bueno, eso hay que hacerlo. Pero la manera como lo hacen es igualita como un artista del mundo saca sus CDs y vende música. Y vienen a las iglesias diciendo: venga, usted me deja vender mis CDcitos. Venga, yo solo para que me apoye, yo vendo. ¿Crees que la gloria de Dios se trae así? ¿Vendiendo? Hay artistas cristianos que lo único que les interesa es vender CDs y han cambiado sus letras. Antes adoraban, antes eran unas letras bellísimas. Hoy en día es pura alma, pura emoción, puro lo que yo siento y lo que yo quiero. Ya no hay adoración genuina. ¿Por qué? Porque ellos creen que están exaltando a Dios, pero de la manera incorrecta. Y cuando el temor de Dios viene a una persona, no es suficiente: ay, yo quiero hacer esto para Dios. Hazlo como Dios pidió. No te pongas a ofrecer fuego extraño si Dios no te lo pidió. Y la Biblia dice que David se llenó de miedo. Tanto fue así que David dijo: ya no traigan el arca. Ya no, ya, déjenla ahí, déjenla ahí. ¿Y cuándo fue que David cambió? Primer libro de Crónicas, mire esto, capítulo 15. Primero de Crónicas 15, versículo 2. Entonces dijo David, después de que ya habían pasado 3 meses, porque el arca de Dios duró en la casa de Obed-edom 3 meses. Después de 3 meses dice: David dijo: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, del Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Hay cosas que te han pasado en la vida que no fue el diablo, sino que fue el producto de tú haber hecho mal. Y queriendo hacer lo bueno, lo hiciste de la manera incorrecta, y vino un castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no te castiga, nunca te corriges, lo sigues haciendo de la manera incorrecta. Pero cuando Dios envía un castigo, porque Dios de verdad castiga y disciplina, sí, Él lo hace porque Él es papá. Cuando Dios castiga, no es para matarte, es para que te vaya bien, es para que te corrijas, es para que digas: yo no puedo llevar el arca en un carro, yo tengo que llevarla sobre los levitas. Y cuando David fue a la palabra y entendió, dejó de tenerle miedo a Dios y empezó a temerle. Por eso te repito, el miedo a Dios te aleja. Eso fue lo que le pasó a David. Cuando David vio lo que pasó, David dijo: yo ya no quiero el arca, ya no la traigan, déjenla ahí quietica, tranquila. ¿Eso qué fue? Eso fue miedo, eso fue susto. Pero me imagino que en alguno de esos 3 meses David se tuvo que ir a la ley y decir: ¿qué es lo que Dios dice acerca de esto? Y cuando David leyó y dijo: es que los levitas son los que la tienen que cargar, entonces se le fue el miedo y la fobia y vino el temor santo. Y cuando el temor santo de Dios viene sobre una persona, tú ya no le huyes a Dios, no. Antes tú dices: rápido, tráiganme el arca, pero de la manera correcta. Traigamos la gloria, pero de la manera correcta. Levantemos una familia, pero de la manera correcta. Montemos un negocio, pero de la manera correcta. El temor a Dios te acerca a Dios, te apega a Dios, te hace amar a Dios más. Eso es lo que hace el temor santo. Y cuando trajeron el arca como era, la Biblia dice que David danzó. Había una fiesta ese día y la gloria de Dios retornó, pero de la manera correcta. Para Dios es tan importante el cómo como el qué. Para Dios es tan importante el cómo hago las cosas que las mismas cosas que estoy haciendo. Porque en Dios no se trata solo de llegar a un destino, sino cómo llegas. ¿Cómo llegas? ¿Haciendo trampa? ¿Mintiendo? ¿Humillando a las demás personas? Si así es como vas a llegar, mejor no camines, porque no es a la manera de Dios. Y muchos están viviendo su vida, creen que la están viviendo para Dios, pero hoy yo vine para decirte: asegúrate
¿Qué es lo que la palabra dice? Porque para Dios es tan importante el cómo como el qué. Hay mucha gente que dice: ay, si es para Dios, eso no importa cómo se hace, eso Dios lo recibe de todas maneras. No. Es bueno que quieras hacer cosas para Dios, pero tienes que mirar cómo las vas a hacer. ¿Cómo las vas a hacer? David trajo el arca, el temor de Dios volvió a él. Ya no le tenía susto a la presencia de Dios. Al inicio le dio susto, pero después, cuando fue a la palabra, recuperó el temor santo, el respeto, y dijo: yo necesito tener el arca. Y mire esto, vamos terminando. ¿Por qué hay que temer a Dios, Juan Pablo? Quizás alguien me pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué a Dios hay que temerlo? ¿Por qué? Anote estas 3 cosas. Hay que temerle porque Él es Dios. Diga conmigo: Dios es Dios y yo no lo soy. Esa es una verdad tan sencilla, pero tan profunda. Dios es Dios y yo no lo soy. ¿Por qué hay que temerle a Dios? Pues porque Él es Dios. Y me encanta este pasaje, Isaías 40, versículo 12. Isaías 40, 12, mire lo que dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi Dios está escondido de Jehová, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfalleces ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo le temo porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. ¿Por qué más hay que temer a Dios? Porque Él es santo. Isaías 33, 14. Isaías 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Mira lo que dice: espanto, o sea, pavor, miedo, susto, sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y nos dice quién: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este, en otras palabras, el que teme a Dios, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan
y sus aguas serán seguras. Hoy yo vine a profetizarle aquí a alguien de parte de Dios: si temes a Dios, tú tendrás tu fortaleza en las alturas. Nadie te podrá tocar, nadie te podrá dañar, nadie te podrá destruir. Dios te dará tu pan y Dios te dará tus aguas. Dios te dará provisión. Dios abrirá puertas donde ningún hombre las puede abrir. Dios te dará oportunidades que ningún familiar te puede dar. Dios hará cosas contigo que nadie más podrá hacer. Y cuando la gente te pregunte por qué Dios te bendice tanto, tú le dirás: porque yo le temo, porque yo lo honro, porque yo lo respeto, porque yo lo reverencio. ¿Cuántos temen a Dios en esta tarde? El temor de Dios ya empezó a caer, ya empezó a caer. A Dios hay que temerle porque Él es Dios. Número 2, porque Él es santo. Pero número 3, porque Él es bueno. Él es bueno. Mira lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 5:20. Hay tanto para decir, pero ya Dios quiere terminar. Jeremías 5:20, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Anuncien esto entre los descendientes de Jacob y proclámenlo en Judá. Escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no oye. ¿Acaso has dejado de temerme?, afirma el Señor. ¿No deberías temblar ante mí? Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no franquearán esa frontera. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se ha descarriado, ha sido infiel. Versículo 24. No reflexionan ni dicen: temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia y las lluvias de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. ¿Qué es lo que quiere decir ahí el Señor? El Señor le está diciendo al pueblo: ustedes se han apartado de mí, ustedes se han descarriado de mis caminos y ustedes deberían temerme. Y Señor, ¿por qué hay que temerte? Porque es que yo te doy lluvias en tu tiempo. Yo te doy las lluvias de otoño y de primavera. Yo aseguro que tengas cosecha. En otras palabras, Dios les está diciendo: témanme, porque yo no soy un ogro, yo no soy malo, yo no soy alguien que quiere lo peor para ustedes. No, yo soy bueno. Yo les doy lluvias, yo les envío la bendición, aunque ustedes no se lo merecen, pero yo los he amado con amor inalcanzable. Témanme porque soy bueno. Aplauda la bondad de Dios, aplauda la benignidad de Dios. Él es bueno, Él no es un ogro, Él no es un monstruo, Él no te quiere matar, no. Él te ama, Él es bueno. Muchos, quizás de los que están aquí, no deberían hoy estar acá. Deberías estar en un hospital, deberías estar en cama postrado sin poder caminar. Deberías estar preso, algunos hasta muerto porque te querían matar. Pero estás aquí porque Él ha sido bueno. Algunos de ustedes hoy no deberían estar casados, estarían divorciados. Pero si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera porque Dios envió su amor sobrenatural, si no fuera porque Dios se apiadó de ti, a alguien yo le estoy hablando en esta tarde. Yo necesito que tú pienses: ¿dónde estarías hoy si no fuera por Dios? Quizás no tendrías hijos, quizás no tendrías esposa, quizás no tendrías trabajo, quizás no tendrías esa empresa que tanto tienes, quizás no tendrías muchas cosas de no haber sido por la bondad de Dios. Y hoy yo vine para decirte: a Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que temerlo, a Dios hay que honrarlo, a Dios hay que respetarlo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alguien diga: Dios, tú eres bueno, Señor, tú siempre has sido bueno. ¿Dónde estarías hoy si Dios no hubiera sido bueno contigo? No estarías aquí. ¿Sabe a veces por qué me esfuerzo tanto por preparar una palabra y por predicar lo mejor que pueda? No para impresionarlo a usted,
sino como manera de agradecimiento a Él, porque yo sé que yo no debería estar aquí, que yo no merezco estar aquí. Y es su gracia y es su misericordia la que hace. Por eso Pablo dice en Corintios, Pablo dice: yo trabajo más que todos ustedes, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Eres lo que eres por la gracia de Dios. Tienes lo que tienes por la gracia de Dios. No es por tu talento, no es por tu habilidad, no es por tu capacidad, no, es por la gracia de Dios. Quien entiende que Dios es bueno, lo respeta, lo honra, le teme. Ponte de pie y terminamos acá. Gracias por haber estado con nosotros. La grandeza de Dios se ha manifestado a tu vida. Ahora te invitamos a seguir creciendo en tu madurez espiritual y relación con Dios. Conéctate con nosotros a través de nuestra página web www.soymanantial.com.